Bienvenidos, mi nombre es Araceli y en los próximos minutos ustedes van a poder ver y oír las historias de algunas personas que han sido completamente cambiadas sus vidas. Esta es la historia de Noelia. Noelia es una chica que en casa era una chica completamente normal, una chica feliz y acomodada a su familia, pero en la calle era de otra forma. Y el problema era que en su interior ella tenía un temor que le hacía sufrir profundamente. Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. ¿Cuánto dolor puede haber en la historia de una familia? ¿Qué podemos hacer cuando los problemas de la vida golpean a los nuestros como olas gigantescas? Yo siempre crecí, supongo que es la típica ilusión, ¿no?, de que tiene un hijo cuando sus padres están separados, de sí, algún día sé que mis padres van a volver y todo eso. Es que Noelia siempre ha sido una chiquilla buena, buena en todo el sentido de la palabra, muy responsable para su edad. Ha sido una chiquilla que ha pasado muchas cosas, me ayudaba, como estábamos solos me ayudaba con su hermano, que ha sido más difícil siempre. Lo que más recuerdo así era estando allí en Puerto Rico, mi madre siempre trabajando y luchando por sacarnos adelante a mi hermano y a mí. Yo tenía 11 años o 12, mi hermano 13 o algo así. Y bueno, ahí fue en esa época cuando nos enteramos que mi padre había muerto, porque él se suicidó. Cada uno ha tenido una niñez diferente, un pasado, o no lo sé, siempre, por desgracia, siempre suele fallar mucho la parte paternal de la familia. Y eso es un área que en mí está totalmente destruida. Y no lo sé, eso hizo que buscara en otras partes. Delante de mi madre ponía buena cara y seguía siendo la niña buena, la que estudiaba, la que todo lo hacía bien. Y sin embargo, mi hermano era el niño malo, digamos, el que se notaba todo lo que hacía, ¿no? Y en verdad yo estaba haciendo lo mismo, yo salía con la misma gente y hacía lo mismo que él, pues salíamos a la calle y empezamos a tomar drogas, a tomar alcohol y yo dejaba de ir al instituto y en vez de estar estudiando, pues estaba todo el día fuera del instituto. Cuando ya vino a Málaga a estudiar y cuando me llaman que no había ido al colegio cuando siempre había sido tan responsable, fue otro golpe tremendo para mí. Se enteró que yo no iba a clases, se enteró que yo había suspendido todo y que yo no me comportaba bien en el instituto y todo eso. Entonces, el día que ella fue a hablar, yo sabía que ella iba a ir y ese día yo me sentía fatal. Y ella entró en casa y solamente dijo, no puedo confiar más en ti. Mi hijo tuvo un accidente de moto muy grave. Cuando mi hija me llama, está desesperada, está angustiada porque le han dicho además que han visto que su hermano ha tenido un accidente y que se lo llevaban en una ambulancia. Ella, pues poco menos que creyó que su hermano pues habría muerto o cualquier cosa grave, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo había dispuesto mi corazón a conocerlo realmente, a saber quién era realmente ese Dios. La primera vez que Dios me habló a través de su palabra fue algo diferente, porque yo iba leyendo y nada pasaba, pero un día en un versículo algo pasó, mi corazón se aceleró, me emocioné y algo estaba pasando, que yo no entendía qué, pero algo pasaba y era el versículo cuando él dice que lo conoceremos a él, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y aquello para mí fue un despertar, aquello para mí fue algo que entré en una dimensión diferente de mi vida, en un momento, en un instante, porque yo anhelaba esa libertad, porque realmente yo me he sentido siempre presa de algo, de las circunstancias, de la vida, de lo que estaba pasando en mi vida, ¿no?, a mi alrededor, y de mí misma. Cuando yo conozco a Jesucristo y comienzo a tener una relación con Él, todo en mi vida va cambiando. Empiezo a tratar a mis hijos de una manera pues quizás un poco más cariñosa o acercándome más a ellos en el sentido de no imponiendo quizás tanto.
y empezó a buscar a Dios en una manera, a buscar a Dios pues a través de su palabra, a través de gente que decía conocer a Dios y todo eso, y ella empezó a buscar y ella vino un día a casa diciendo que lo que estaba buscando lo había encontrado. Entonces mi hermana y yo pues al principio pensábamos, no sé, lo típico que a lo mejor piensas cuando ves algo diferente, que mamá, que te han comido la olla, que estás loca, no vayas allí, tal y cual, ¿no? Hubo una cosa que hizo que hubiera un despertar en mí de decir, Dios está ahí realmente, y fue cuando mi hermano Omar tuvo un accidente bastante fuerte con una moto. Dios me dijo muy claramente, a tu hijo no le ha pasado nada. Y yo lo sentía así, pero tan convincente que yo no podía pensar otra cosa. Y ella me dijo, Omar está bien, dice, porque Dios ha cuidado de él. Cuando yo me ponía a orar con el Señor y pedía por mis hijos, pues a veces el Señor me daba alguna respuesta para ellos y yo se la ponía en un papelito y se la dejaba en sus habitaciones. Dios a lo mejor le daba alguna palabra a mi madre para Omar y para mí, ella la dejaba en la habitación pegada, y entonces cuando llegábamos, entrábamos y lo veíamos, y a lo mejor al principio no le hacíamos caso, pero era algo que se te quedaba ahí, que decía, algo está pasando ahí. Y yo a lo mejor me acostaba llorando, lo que sea, y empezaba a pensar un montón en que Dios realmente estaba ahí y todo eso. Ya tuve mucha desesperanza en un momento dado, pero siempre había ahí un puntito, ¿no? Ese granito de mostaza, como dice la palabra de Dios, de fe. Después del milagro de mi salvación, el milagro mayor que ha ocurrido en mi vida, que ha sido en la salvación de mis hijos. Y cambió mi vida y cambió la de mis hijos, y eso está ahí. Es algo evidente, eso sí que es una prueba evidente, no es algo que yo quiera decir por decirlo. Personas que nos conocen antes y que nos conocen ahora lo saben. ¿Cuánto nos engañan las apariencias, verdad? ¿Cuántas veces hemos visto personas que aparentemente eran felices, personas sin problemas, inclusive que nos aconsejaban en un momento dado, y finalmente hemos descubierto que no, que había tormento en su vida, que no eran felices? Pues eso es lo que le estaba pasando a Noelia. Noelia estaba siendo una chica infeliz por dentro y aparentemente feliz por fuera. En este mundo hay un baile de máscaras en el que todos participamos de alguna manera. Nos ponemos la máscara por la mañana y a la noche la dejamos en la mesilla. Pero hay uno al que no podemos engañar de ninguna de las maneras. Él nos conoce, conoce nuestro interior, conoce cómo somos, conoce nuestras necesidades, nuestros deseos más profundos, nuestros temores. Y ahí está, esperando a poder ayudarnos. Él ha dejado una guía para nosotros. Esa guía es la Biblia. Si tú la tomas, si tú la abres, si tú la lees, si tú meditas en ella, vas a encontrar de verdad guía y sabiduría para tu vida. Vas a aprender a desechar el temor, la vergüenza, todas esas cosas que te hacen poner una máscara en tu vida. Jesús sigue diciendo cada día, ven a mí, que yo no te echo fuera. Seas quien seas, seas como sea, Él está dispuesto a recibirte.